¿Ya está? Listo, Buenas Fabiola. tardes, bienvenidos. ¿Allá? Ok. Buenas tardes, bienvenidos a esta charla. Hoy vamos a tratar temas importantes sobre una actividad o la clase de educación física segura con el doctor Iván Girón. Bien, buenas tardes, doctor. Agradecerle primero, agradecerle su presencia por estar acompañándonos ahorita en un momento en el que tenemos pues muchas incertidumbres y más nosotros que hemos visto que ha habido poca información, pero información de carácter o con sustento científico, ¿verdad? Que es creo el que nos ha faltado a todos nosotros. Es por eso que nos dimos a la tarea y de gestionar esta reunión y agradecerle que haya aceptado estar con nosotros. Para quien no conoce al doctor, él pertenece a la Universidad Autónoma de Nayarit, él es el responsable del laboratorio LANIA, de ahí de la UAN, es investigador y sí me gustaría, doctor, si pudiéramos comenzar para con los compañeros que desconocen, ¿qué es lo que están haciendo ustedes ahí en LANIA ahora en esta época de pandemia? Si nos pudiera compartir. Hola, Yair. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. En realidad, yo, por supuesto que estoy interesado en difundir un poco o mucho de las bases científicas que pueden hacer más seguro el regreso a clases presenciales, ¿no? Por ese lado, bueno, pues yo, por supuesto que estoy interesado en participar en estos foros. Pero por otro, la verdad es que como padre de familia, pues yo también estoy muy interesado en que el regreso a clases se lleve a cabo en entornos seguros, porque independientemente de la escuela, del colegio en el que están inscritas mis hijas, pues la verdad es que no se trata de decir que un niño Juanito Pérez de la escuela Pedro Casas, por decir un nombre, ¿no? Salió positivo, sino de lo que se trata es de que Juanito Pérez de la escuela X generó una cadena de contagio. Y esa cadena de contagio, por supuesto que sale de la escuela y puede llegar a la casa de cualquiera de nosotros, incluyendo la mía, que por supuesto, aparentemente yo no tendría ninguna relación cercana con esta persona, pero las cadenas de contagio epidémicas así son. Entonces, por eso, cuando me invitaron ustedes, pues por supuesto que no duden en aceptar, ¿verdad? Entonces, pues agradezco mucho a esta página de Facebook, Patio Escolar, la invitación. Y bueno, contestando a tu pregunta, pues ciertamente nosotros desde hace ya casi 18 meses en la Universidad Autónoma de Nayarit, pues venimos trabajando en un principio con el diagnóstico molecular del virus SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad COVID-19. Posteriormente, dado que no somos un laboratorio clínico ni un laboratorio de rutina, sino somos un laboratorio de investigación, pues hemos hecho diferentes estrategias con el objetivo de proporcionar datos científicos a la comunidad, principalmente de Nayarit, pero pues también buscando siempre el impacto internacional, ¿no? Y en este sentido, bueno, además de las pruebas de diagnóstico molecular a través de PCR, pues hemos hecho diferentes muestreos de niveles de anticuerpos, por ejemplo, hablando del interés del segmento estudiantil, pues lo hemos hecho, por ejemplo, en profesores vacunados con la vacuna CanSino, lo hemos hecho también en niños de 6 a 12 años que están en edad de primaria, lo hemos hecho también con adolescentes de 14 a 17 años, que tampoco han sido vacunados en México, y hemos hecho algunas otras estrategias, como incluso buscar medicamentos. Tenemos una colaboración con una empresa que tiene su sede en Quintana Roo, la cual está buscando un potencial medicamento para el tratamiento de COVID.
Y bueno, hemos hecho mucha actividad de divulgación científica y creo que pues la universidad a través del laboratorio Lania pues ha demostrado que podemos hacer muchas cosas por la entidad, ¿no? Entonces, en resumen, eso es lo que te puedo contar, lo que hemos hecho en 18 meses de intenso trabajo, en la que solamente, pues prácticamente hemos descansado muy pocos días, ¿no? Pero estamos aquí con ganas de seguir adelante y en el entendido que creemos y estamos convencidos de que el trabajo que ha realizado la universidad ha beneficiado a muchísima gente, ¿no? Muy bien, doctor. Sí comentarle a los compañeros que están viendo en este momento la transmisión que semanas atrás ya habíamos tenido un acercamiento con el doctor donde nos proporcionó información en verdad muy, muy valiosa con respecto a lo que es en concreto esos riesgos que pudiéramos tener nosotros en educación física, que repito, no nos lo había advertido, por decirlo así, nadie con un sustento científico y que creo que es lo que más importa en este momento para nosotros los de educación física, que la mayoría pues ya regresó de manera presencial y los municipios que no han regresado pues probablemente estemos ya a la vuelta de la esquina. Entonces, donde ya regresaron, doctor, pues ya vimos que ya hubo una escuela donde hubo contagio y tal vez no sabemos si de casa el niño llevó el virus o ahí mismo se dio el contacto. No sabemos en realidad, ¿verdad? Pero sí nos interesa tener esa información para todos los compañeros con respecto a lo que estamos haciendo al ingreso. Al ingreso se nos dijo por parte de la SEP federal los filtros con gel antibacterial, con sanitizante, algún líquido, y todavía en educación física algunos compañeros en su cancha, en su patio, tienen gel otra vez y tienen sanitizante, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan conveniente es, doctor, que estemos siguiendo este tipo de protocolos? Bueno, seguir cualquier protocolo que pueda disminuir el riesgo es bueno, ¿no? Sin embargo, pues hay medidas que definitivamente no son eficientes. Yo lo que he insistido mucho es que los protocolos que se han implementado en México, la verdad es que son protocolos muy, muy deficientes, porque lo que además de que son muy deficientes, lo que intentan hacer es detectar niños y profesores que tienen síntomas, pero la verdad es que en el ambiente escolar lo que preocupa más es el tema de las personas asintomáticas, que son personas que no, como el término lo dice, son personas que no tienen absolutamente ningún síntoma, sin embargo que son portadoras del virus SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad. Y ese es un gran porcentaje, sobre todo en niños, dado que los niños, si se acuerdan ustedes al inicio de la pandemia, incluso se decía que los niños no se infectaban y que los niños eran una población de bajo riesgo. A medida que ha avanzado la pandemia, hemos demostrado que no es que los niños no se infecten, sino que los niños se infectan, pero no se enferman la gran mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños son portadores del virus, lo pueden transmitir y la gran mayoría de los niños no presenta signos ni síntomas de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, pues son niños que pasan desapercibidos. Son niños que solamente se pueden detectar a través de la aplicación de pruebas y desafortunadamente, dado que son asintomáticos, las únicas pruebas o las pruebas más efectivas para la detección de esta población asintomática son las pruebas de PCR, pues son pruebas altamente sensibles, pero son pruebas muy escasas en México y que además no sean las pocas pruebas que se pueden hacer, no se han hecho de manera eficiente. Entonces, los protocolos, pues realmente son protocolos muy, muy deficientes, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, la toma de la temperatura al entrar a la escuela, pues realmente es un paso que yo te puedo asegurar que incluso los niños que tengan algún síntoma, la gran mayoría de los niños no tiene temperatura. Entonces, hoy por hoy se ha demostrado que la toma de la temperatura
que es, digamos, lo que más podría parecerse a un protocolo científico, pues la verdad es que no es 100% eficaz, dado que la temperatura no siempre está presente en las personas infectadas, ¿no? Muy bien, doctor. Eh, Otra de las cuestiones que nos causó mucha inquietud, que fue lo que hizo que nos tuviéramos el atrevimiento de pedirle esta asesoría, doctor, es que llegamos a ver compañeros que estaban subiendo fotos muy entusiastas con su regreso a clase, sin cubrebocas los niños, con imágenes en las que se podía... ¿Me permites, Jair? Sí, sí, ¿Me, sí, me, me permites 2 segundos? sí, sí, adelante. Vamos a esperar un segundo. Para los que nos están escuchando y viendo en la transmisión, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que les genere, pueden ir haciendo las preguntas en el chat y más adelante les estaremos dando lectura a algunas de las preguntas para irlas formulando aquí en vivo. Listo, una disculpa, pero No, no, estaba no. teniendo también cosas de acá. Dime, Ah, Jair. sí, le Me decías de comentaba. los profesores. Sí, llegamos a ver compañeros que subían fotos con alumnos que no traían cubrebocas, en actividades que pareciera que están corriendo, haciendo una actividad física fuerte, que están intercambiando material. Llegué a ver una fotografía de una cancha de voleibol, pues vemos la cancha de voleibol y sabemos que cómo se juega, ¿no? Aventando el balón de un lado a otro y pues hay 6 jugadores que intercambian la pelota por equipo. Entonces, si quisiéramos ir desglosando esa parte, doctor, para ir teniendo esa información clara para el resto de los compañeros. Y me gustaría comenzar con lo del cubrebocas, doctor. El tener un cubrebocas puesto en una actividad física fuerte, pues genera cierta dificultad para respirar, ¿verdad? Y no sé a qué grado pudiéramos causarle un daño al niño. Bueno, yo lo primero que les puedo decir es que el uso de cubrebocas es una de las mejores herramientas que tiene el profesor, ¿eh? Y digo que el profesor, porque realmente en el balance de riesgo de desarrollar una infección fuerte o una enfermedad grave, definitivamente en esa balanza niño-profesor, el profesor es el que tiene la mayor desventaja o el mayor riesgo. Entonces, por eso digo que el uso de cubrebocas, además de proteger a los niños, por supuesto, yo creo que los profesores tienen que estar conscientes que en caso de una infección, el que puede llegar con mayor frecuencia a un hospital es el profesor. Entonces, la verdad es que no es un tema para que sobre todo los profesores se quiten el cubrebocas. Creo que el buen uso del cubrebocas es el buen uso, eso quiere decir que el cubrebocas debe tapar la boca y la nariz. Los principales interesados en que se use bien el cubrebocas tendrían que ser los profesores y eso tendría que ser prácticamente obligatorio. Y en cuanto a las clases de educación física, que entiendo las personas que ven este portal, básicamente son profesores de educación física, pues el tema es que las clases de educación física tendrían que reinventarlas. Es decir, si ustedes están pensando en hacer clases de educación física como las hacían en el 2019, pues la verdad es que estamos mal. Yo en la conversación pasada que tuvimos, yo les decía que las clases de educación física tendrían que ser espacios prácticamente para que los niños salieran a estirar los músculos, a hacer ejercicios aeróbicos, ejercicios aeróbicos, donde prácticamente no tuvieran un desgaste metabólico, una pérdida de energía que los hiciera respirar de manera muy agitada o que tuvieran cansancio, porque cualquiera de los niños, cualquier niño que esté en clase de educación física, cualquiera puede ser un potencial niño asintomático, un potencial niño infectado que sea portador del virus y que al hacerlo que tenga un desgaste físico, pues va a respirar de manera muy agitada y cada vez que
que respire de esa manera y ese niño está infectado, pues prácticamente va a ser, digamos, un motor de difusor de miles y miles de partículas virales. Entonces, la recomendación es que las clases de educación física como tal se reinventen, que las actividades sean actividades donde los niños no se agiten y que prácticamente sean actividades para que los niños ahora sí que hagan estiramientos musculares de tal manera que sean actividades realmente pues más recreativas que actividades de ejercicio físico, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual las clases de educación física, yo les decía que la clase de educación física tiene la gran ventaja de que se lleva a cabo en espacios abiertos. En ese sentido, puede ser la clase más segura porque una de las recomendaciones es que los espacios donde sean las clases estén ventilados y la clase de educación física son espacios abiertos, pero si ustedes como profesores de educación física hacen que el niño se canse, se agite, pues entonces la clase de educación física va a ser la clase más insegura y más riesgosa de toda la currícula de los niños, ¿no? Así es. Regresando al tema del cubrebocas, también hubo una pregunta que qué tan efectivo era el uso de la careta en lugar del cubrebocas. Hay muchas personas adultas que por no usar el cubrebocas, a lo mejor por la situación que les genera, usan solo la careta. ¿Qué tan efectivo puede ser el uso de la careta sin el uso del cubrebocas? No, o sea, Fabiola, ¿verdad? Sí. Fabiola. Sí, no, son cosas totalmente distintas, ¿eh? De hecho, hoy por hoy se sabe que las caretas no son eficaces, ¿no? O sea, el cubrebocas tiene la función de ser un filtro de las emisiones de saliva y las emisiones de aliento potencialmente contaminado con virus, ¿no? Y entonces son un filtro que nos cubre la nariz y la boca. Las caretas, por su parte, son solo una barrera física, para que si nosotros de manera involuntaria nos tocamos los ojos o nos metemos la mano a la boca o a la nariz de manera involuntaria, que todo el mundo lo hacemos incluso sin darnos cuenta, pues nos topemos con un filtro de acrílico, un filtro de acetato que está ahí en frente de nuestra cara. Pero definitivamente uno no sustituye a otro. Y en el caso de las escuelas, por supuesto que es 100% recomendable el uso de cubrebocas y el uso de caretas, incluso pueden prescindir de esto. Entonces, las caretas no sustituyen, nunca van a sustituir a los cubrebocas y de hecho pueden prescindir de las caretas, pero no pueden prescindir del uso de cubrebocas. Ok, doctor, Okay, muchas gracias. aunado a esta pregunta, ya ve que también, bueno, yo me he dado cuenta, soy docente que trabajo en el municipio ahorita de San Blas y, bueno, tengo esa ventaja sobre mis compañeros, ¿verdad? De que ya estoy viviéndolo ya en el patio y me doy cuenta de que muchos alumnos van con cubrebocas hechos de trapo, de tela, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué nos puede decir ahí al respecto? ¿Sería bueno abordarlo con la escuela para tratar de pedir a los niños que lleven sus cubrebocas? Aunado a esta pregunta también, este cubrebocas que los niños usan, ¿cada cuánto lo deberían cambiar? Y el docente también, ¿cada cuánto tiempo? Mira, obviamente a lo largo de la pandemia han aparecido nuevos cubrebocas, nuevos tipos de cubrebocas, la imaginación ha dado para hacer cubrebocas incluso hasta con figuras de caricaturas y demás, ¿no? Los cubrebocas más eficientes de los comerciales son los cubrebocas N95, pero la verdad es que esos cubrebocas, pues la verdad obviamente son cubrebocas efectivos, pero son cubrebocas de grado hospitalario. Entonces, yo creo que si un niño lo lleva está bien,
pero tampoco tiene que ver incluso con la economía, ¿no? Tú no le puedes exigir a todos los niños que lleven cubrebocas N95 porque no son, digamos, son los cubrebocas más caros que hay. Y están los otros cubrebocas que normalmente son de color azul, que son los más económicos, que te los puedes encontrar hasta de $1, $2. Pues la verdad es que son los cubrebocas menos eficientes, pero además son los más contaminantes. Eso también nosotros como docentes tenemos que estar conscientes de que también, bueno, gran parte del origen de la pandemia es pues, por el deterioro ambiental. Y en ese sentido yo creo que tenemos que utilizar o promover el uso de cubrebocas reciclables. Porque los cubrebocas azules son desechables y es muy común que tú vas por la calle y te encuentras cubrebocas tirados y luego nos quejamos porque los cubrebocas tapan las tuberías, las alcantarillas. Entonces, yo que también como parte de la comunidad docente tenemos que pensar en este tipo de cosas adversas que tienen los cubrebocas desechables. Entonces, en este sentido, yo creo que los cubrebocas de tela serían los cubrebocas pues más recomendables porque son cubrebocas que sirven. Si bien es cierto, no son N95, son cubrebocas que sirven, pero además son cubrebocas que podemos reciclar, entonces, y utilizarlos incluso durante semanas o meses. Entonces, ¿qué tan recomendable es? Pues usar un cubreboca de tela, termina tu jornada, lo lavas y al día siguiente te lo puedes poner, o vas intercambiando cubrebocas. En ese sentido, yo creo que para la comunidad escolar, los cubrebocas que yo recomendaría más son los cubrebocas de tela, porque sirven, pero además son de materiales que puedes reutilizar por semanas o por meses, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que son la mejor opción, sobre todo para los ambientes escolares. Y claro, también hay de telas a telas, ¿verdad? También cuántas veces hemos visto esos cubrebocas como hasta como de tejido y todo eso. No, bueno, sí, claro, o sea, también, ¿no? Si son cubrebocas de estas tejidos que hacían nuestras abuelitas o nuestras mamás, que realmente no, pues digamos, son más estéticos que otra cosa, pues sí, tienen que ser de poros, de una tela que tenga un poro, pues lo más pequeño posible, ¿no? Eso también, bueno, ya es parte del sentido común, ¿no? Muy bien, que a doctor. veces, pues sí, a veces nos falta el sentido común. Sí, a veces es el menos común de los sentidos, como dicen, ¿verdad? Doctor, ya en la práctica, imaginemos que está el grupo de, por ejemplo, en mi caso, me ha tocado trabajar con grupos desde como 13, 14 alumnos, hasta con grupos de 4 o 5 niños, ¿no? Entonces, ¿a qué distancia promedio deberían trabajar los alumnos entre ellos, separados entre sí, para evitar algún tipo de contagio? Mira, yo creo que las indicaciones ya las son, digamos, las mismas, ¿no? O sea, evitar aglomeraciones es una muy buena medida. Entonces, entre menos niños estén en las clases, en cualquier clase, entre menos niños tengas, el riesgo es menor. O sea, el riesgo siempre existe, de lo que se trata es que el riesgo sea el menor posible, ¿no? El riesgo cero no existe, realmente en cualquier lugar te puedes contagiar, pero definitivamente no es el mismo riesgo que tiene un profesor o un grupo de niños. Si es una clase donde están 5 niños a una clase donde están 20 o 30 niños, definitivamente el riesgo no es lo mismo. Entonces, entre menos niños tengas, pues es mucho mejor. Obviamente, yo entiendo que la logística de las escuelas, sobre todo de las escuelas públicas, pues a veces no es viable trabajar con 5 niños. A lo mejor puedes trabajar con un mínimo de 10 niños, de 15 niños. Pues trabaja con ellos. Pero tú tienes que estar consciente que entre más niños tengas, el riesgo es mayor. Por otro lado, la distancia física es muy importante. Entonces, en las clases de educación física, las actividades tendrían que planearse de tal manera, uno, que los niños no se agiten, eso ya lo dije,
que no hagan ejercicios anaeróbicos, y que se agiten lo menos posible, y por otro lado que la distancia entre niños con el profesor y entre niño y niño pues sea distancia mínimo entre 1,5 metros y 2 metros. O sea, estos juegos de básquetbol, los juegos de fútbol, sobre todo que estábamos acostumbrados a ver en las clases de educación física, pues son juegos donde hay contacto físico y por supuesto la distancia de 2 metros no se cumple. Entonces tenemos que estar conscientes de que cualquier niño o cualquier profesor que nosotros vemos que no está enfermo puede ser portador asintomático del virus. Entonces, en ese sentido, cualquier gente, cualquier persona está infectada hasta que se demuestre lo contrario. Y eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, espacios abiertos, espacios, distancia la máxima que se pueda, 2 metros mínimo, y por supuesto el uso de cubrebocas y que no se promueva el ejercicio anaeróbico. Entre más relajada sea la clase de educación física, mucho más segura será. Muy bien. Bien, También, doctor. Adelante, Fabiola, déjale, adelante. Yair. Bueno, iba a hacer una preguntita que tienen Adelante. sobre el uso de los materiales. Nos preguntan por aquí qué es lo que recomienda usted con el uso de los materiales, ya que regularmente las escuelas pues carecemos mucho de ese tipo de insumos. Tenemos muy poco material para nuestra clase y comenta una compañera qué podemos hacer en ese caso cuando, por ejemplo, tenemos, algo comentaba Yair de las clases de deportes en voleibol, tenemos un balón, hay 6 y 6 y tenemos que tocar el mismo material. Entonces, ¿qué recomendaría usted usar, no usar, estar limpiando? ¿Qué tipo de situaciones vamos a presentar cuando ya estemos en clases presenciales? Bueno, algunos ya entraron, otros todavía no, pero esa es la duda que tienen, el uso de los materiales, que es poco y los alumnos pues somos muchos, ¿no? A ver, yo creo que tenemos que tener claro, vuelvo a decir que el llevar a cabo actividades como jugar básquetbol, jugar fútbol, son actividades que en este momento no son recomendables. En el caso del voleibol, aparentemente hay menos contacto físico entre los participantes del juego. No se compara el contacto físico del básquetbol o del fútbol con el contacto físico del voleibol. Sin embargo, bueno, todos hemos visto un partido de voleibol y los niños o los participantes gritan, los participantes están en el sol, los participantes están tocando el mismo balón. Entonces, obviamente es más riesgoso un partido de básquetbol que uno de voleibol, pero, pero este tipo de actividades tendrían que suprimirse. O sea, son actividades anaeróbicas, son actividades donde los niños gritan, son actividades donde los niños, aunque sea voleibol, hay cierto contacto físico entre los jugadores. Entonces, definitivamente, creo que los juegos en equipo no son, los deportes de equipo no son la opción durante la pandemia. Es menos riesgoso sacar a los niños, ponerlos a caminar, guardando la distancia, ponerlos a caminar en la cancha. Hay actividades donde pueden llevar sus propios materiales. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niño, el maestro de educación física nos hacía construir incluso aros de manguera, ¿no? Aros de manguera, esos tipo hula hula, ¿no? Que le llamamos nosotros. Y eso era una estrategia para hacer actividad física. Entonces, si ustedes echan a andar su imaginación y les empiezan a pedir materiales que no sean caros y que incluso ellos mismos puedan construir y que sean materiales personalizados, pues realmente yo creo que podrían ser la mejor opción. Repito, los deportes de conjunto definitivamente son actividades que no tendrían que hacer por dos razones, porque el contacto físico entre personas es muy común y porque son actividades donde sí hay un desgaste físico de los niños. Entonces los niños gritan, corren, se gritan, se asolean, se abrazan, se tocan, y entonces son actividades de alto riesgo.
Este, entonces, definitivamente, si van a hacer alguna actividad, se deberían de preferir actividades individualizadas, ¿no? Actividades que consistan en caminar, actividades que consistan en no intercambiar materiales, actividades que consistan básicamente en hacer ejercicio o estiramiento muscular, más que juegos de deportes. Y volviendo al tema de los materiales, ahí el profesor tiene, por seguridad, yo vuelvo a insistir, en el caso de que un niño y un profesor se infecte, la probabilidad de que el profesor llegue al hospital es mucho mayor a la que el niño llegue al hospital. Entonces ustedes como profesores tienen que estar conscientes que la que las llevan de perder son ustedes, no los niños. Muy bien, entonces, recapitulando, doctor, pues como usted bien nos dijo al principio, la sesión de educación física a la que estábamos acostumbrados, hay que ir, cambiando ese paradigma de esa sesión que conocemos Al menos durante la pandemia, por el ¿no? O sea, la momento. pandemia no ha terminado, ¿no? Ustedes tuvimos que regresar a clases presenciales o tuvieron que regresar a clases presenciales, pero eso no significa que la pandemia ya terminó. Es cierto, y eso sí quiero también ser enfático, es cierto que los casos en Nayarit sí han tenido un descenso, claro, eso sí es cierto, pero en cualquier momento, eso no significa que la pandemia ya se terminó. Y además, se están presentando menos casos diagnosticados, pero los casos diagnosticados son las personas con síntomas. El problema es que anda mucha gente en la calle que puede ser asintomática y esos normalmente no van a hacerse una prueba de laboratorio, no van al hospital porque ellos no están enfermos. Hay que decir claramente, una cosa es que una persona esté infectada y otra cosa es que esté enferma. Una persona que es asintomática es una persona que no está enferma, está infectada. ¿Eh? Y otra persona puede estar infectada y presentar signos y síntomas de la enfermedad. Esta persona que tiene signos y síntomas sí tiene COVID-19. Esta persona no tiene COVID-19. Está infectada, pero nada más es portadora del virus. Es decir, no está enferma. Y por eso tú la ves como que sin nada. Sí. Entonces, como decía, doctor, hay que repensar la sesión y sí comentarlo y que le quede claro a los compañeros, porque muchas de las veces hay gente que es muy purista y dice, no, es que el aprendizaje colaborativo es el mejor. Ahorita, como usted lo menciona, al menos ahorita en la pandemia, no se puede, ¿verdad? Entonces hay No, que no, trabajar. no es recomendable, pero además, a ver, vuelvo a insistir, o sea, el tema de volver a clases, se ha dicho que los niños tienen poco riesgo. Sí, o sea, definitivamente si tú comparas el nivel de riesgo de un niño con el de un adulto, son incomparables. Los niños sí se infectan, los niños sí se enferman, los niños sí se mueren, pero el número es mucho más probable que muera un profesor que un niño, incluso aunque el profesor ya esté vacunado. El asunto no es que un niño se infecte. Yo lo que he insistido en los últimos días es que en México nos enseñaron durante 18 meses a contar cifras, a contar números de enfermos y a contar números de muertos. Y todos los días nos dicen, hoy hubo 30 enfermos, hoy hubo 8 muertos, hoy hubo 40 enfermos, hoy hubo 200 muertos, pero no son niños enfermos, no son personas enfermas, son niños infectados o personas infectadas que generan una cadena de contagio o que vienen de una cadena de contagio. Y eso en México nunca se ha dicho o no se promueve. No es que Juanito se infectó, es que Juanito es parte de un eslabón, de una cadena de gente contagiada que por supuesto puede llegar al abuelito, al tío, a la mamá, y esas personas sí tienen mucho más riesgo de morir que Juanito. Entonces, en ese sentido, creo que la perspectiva de la pandemia cambia totalmente. Perfecto. Doctor, aquí un compañero nos hace una pregunta, Edgar Valdés.
Ya hablamos que, pues, con respecto al material, pues, evitar el uso de, más bien el intercambio de material. Por ahí en la sesión pasada que tuvimos, el compañero Machain sugería que, pues, si llegamos a ocupar material, hay que traerlo de casa. Los niños tienen calcetines, los niños tienen bolsitas, tienen cualquier cosa que nos pudiera ser útil. Pero aquí el compañero Edgar nos pregunta que en caso de que lleguemos a utilizar este material en la sesión de educación física, ¿qué es más recomendable? ¿Gel sanitizante, lavado de manos? Con respecto al material, usar perdón, alcohol o un sanitizante, ¿qué sería lo más recomendable? Algo bien claro es que también eh, el riesgo de infectarnos es mucho más grande a través del contacto cercano entre persona y persona. Es decir, el riesgo de que un niño tome un balón de básquetbol y el niño esté infectado y me pase a mí el balón de básquetbol con algunos virus, el riesgo de que yo me infecte a través de esa vía es bajísimo. ¿Mm? Los objetos realmente no son digamos, la principal vía de transmisión del virus. Si ustedes se acuerdan, al inicio de la pandemia, la gente teníamos hasta miedo de recibir paquetería, de recibir comida, de recibir objetos, y llegaban a nuestra casa y le poníamos alcohol a las cosas y después ya las metíamos. Ahora se sabe que ese tipo de objetos, si bien es cierto el virus se puede transmitir así, no es la principal vía. Entonces yo creo que no hay que preocuparnos tanto, no hay que preocuparnos tanto por limpiar el balón de básquetbol después de la sesión. Yo creo que no hay que preocuparnos tanto por limpiar algún instrumento que los niños compartieron. Si bien es cierto, hay que limpiarlos porque siempre los tendríamos que limpiar, ¿no? Pero no hay que obsesionarnos con ponerle gel o alcohol al balón de básquetbol. Yo creo que más bien tendríamos que preocuparnos por evitar deportes de conjunto, tendríamos que preocuparnos por evitar contacto cercano entre las personas, tendríamos que preocuparnos por evitar promover los ejercicios que provoquen agitación. Creo que si hacemos eso, tendríamos que preocuparnos mucho menos por estar limpiando los objetos que los niños comparten. Si bien es cierto, es una ruta de transmisión, el riesgo de contagiarnos a través de esa vía es bajísimo, bajísimo. Donde nos podemos contagiar es porque el niño ya nos abrazó, porque el niño ya nos tosió cerca, porque el niño anda agitado, porque el niño ya nos gritó en la cara, porque el niño... Esos son los verdaderos cosas que debemos de evitar en una escuela. Muy bien. Machain, Fabiola, ¿alguna otra pregunta? Yo, doctor, en dado caso de que el docente y los alumnos eh, usen esos cubrebocas azules que tienen como un interior blanco, plisados, ¿cada cuánto deberíamos cambiar el cubrebocas? Porque, bueno, el profe de educación física es el que está impartiendo una clase tras otra, y ya estamos hablando, estamos generando aliento. En ese caso, ¿cada cuánto sería recomendable cambiar el cubrebocas? Igual con los niños. Pues yo digo que, o sea, son cubrebocas desechables, ¿no? Entonces, ustedes están haciendo jornadas, por lo que he platicado con algunos profesores, están haciendo jornadas de 3 o 4 horas, ¿no? Una jornada, un día en una escuela actualmente dura entre 3 y 4 horas. Creo que el niño tendría que usar nada más esa jornada, el cubrebocas azul, ¿no? Entonces, no más, o sea, no es que me lo llevo mañana nuevamente, porque son cubrebocas que son desechables y se van desgastando con el tiempo. Entonces, pues yo creo que son cubrebocas, tampoco podemos pedirle a los niños que se estén cambiando el cubrebocas cada hora o cada 2 horas. También yo digo que lo que tenemos que promover es el uso de cubrebocas de tela. Si llevan cubrebocas azules, bueno, pues ni modo, pero pues son cubrebocas que nada más tendrían que usarlo ese día y ya, ¿no? Oiga, doctor, una pregunta más. En el caso de los compañeros que tenemos una función de supervisor y hay otros compañeros que tienen la función de asesor técnico pedagógico,
Estos compañeros, nuestra principal función se sustenta en realizar visitas a las escuelas. Tradicionalmente, no sé por qué, pero nos dijeron de 3 a 4 visitas al día. Quiere decir que tengo que ir a 3 o 4 escuelas al día. Ujú. ¿Qué tanto riesgo corremos quienes hacemos esa función y qué tanto riesgo le ponemos a la comunidad escolar, a una sola escuela, con estar nosotros yendo de escuela en escuela? Pues depende. Si tú eres un supervisor y vas a una escuela y no tienes contacto cercano con el resto de la comunidad escolar, es decir, vas, inspeccionas, platicas con el director a cierta distancia, cumples estas reglas de distancia, de sanidad, etcétera, pues el riesgo es mínimo. Pero si eres de los inspectores que vas a hacer reuniones a puerta cerrada, en espacios cerrados, en gran número de profesores, y vas y haces haces 3 visitas y haces 3 reuniones con 20 profesores en un salón todos los días, pues obviamente corres el riesgo porque estás en contacto con cientos de personas en el día. Pero si tienes la necesidad de hacer una reunión, pues caramba, haz la reunión en la cancha de básquetbol, haz la reunión en la cancha de voleibol, haz la reunión en espacios abiertos, no te quedes a platicar de manera muy cercana con las personas, usa el cubrebocas. Entonces, el riesgo depende, no depende de las visitas que hagas, depende de cómo haces las visitas, qué actividades vas a hacer en las visitas. Entonces yo entiendo que el inspector o el promotor, esta figura que es nueva para mí, va y hace 3 reuniones en un salón con 20, 30 profesores, en un espacio que no está ventilado, pues obviamente el riesgo es mucho mayor, el del TPA, creo que le llaman, que anda visitando 3 escuelas todos los días, al profesor que está en una sola escuela conviviendo con los mismos niños, ¿no? Entonces, no es el número de visitas que hagas, es cómo haces esas visitas. Perfecto, doctor. No sé, compañeros, ¿alguna otra pregunta para ya finalizar? Englobando varias A preguntas, mí me gustaría, a mí me gustaría, no sé si ya vamos a terminar, pero fíjense que es indudable que en una semana de clases presenciales que se han dado en Nayarit, en muchos municipios, no en todos, ya se han presentado casos de niños, ¿no? Y de profesores, por ahí me he enterado. Creo que no tiene nada de malo, ¿eh? De hecho, lo deseable es que si hay un niño positivo o un profesor positivo, ese caso se tiene que comunicar a la comunidad escolar. O sea, lo peor que podemos hacer es quedarnos callados, porque si yo como profesor o yo como director les doy la instrucción de que esa información no salga de la escuela, le estoy quitando la oportunidad al padre de familia que tome la decisión de mandar o no mandar al niño al día siguiente. Y si yo estoy tratando de que esa información no se sepa, yo soy culpable de si ese niño se contagia. Entonces aquí se trata de hacer una responsabilidad compartida. Yo como director, yo tendría que decirles a la comunidad escolar y a la comunidad de padres de familia que el niño de quinto C salió positivo o resultó positivo. Y entonces yo cumplo con la función de informar y de advertir que un niño salió positivo. Los papás de esa escuela, los padres de familia de esos niños, tendrán la decisión de decir, mi hijo va mañana o mi hijo no va. Lo peor que podemos hacer es tratar de ocultar los casos, porque entonces eso es, digamos, es algo que yo puedo provocar una tragedia al interior de la escuela, ¿eh? Entonces, lo que se tiene que hacer es decir, el niño, a lo mejor puedes no decir nombres, pero hay un niño en quinto C que salió positivo
y papás, yo cumplo con la obligación de informarles, ustedes tomen la decisión, yo tengo la obligación de seguir viniendo, pero tú tienes la opción de mandar o no mandar a tu niño. Creo que eso es vital, es vital. Además, en este mismo sentido, y quiero hacer énfasis también en eso, la mejor arma para evitar cadenas de contagio en las escuelas es, en estas condiciones que hay en México, la mejor es la comunicación con los padres. Si un niño vive en una familia donde cualquier miembro de la familia tiene COVID confirmado o es sospechoso de COVID, ese niño no debe de ir a la escuela aunque no tenga síntomas, ¿sí? E incluso si ese niño, la mamá o el papá va y le hace una prueba al laboratorio y el niño sale negativo, pero sabes que el papá, la mamá, el tío, el abuelito es positivo, el niño no debe de ir a la escuela al menos en 15 días. Porque aunque salió positivo, aunque salió negativo en la prueba es una fotografía. Es decir, si el niño sale negativo, ese niño en cualquier momento se puede infectar. Y si le hago la prueba hoy y es negativo, mañana el niño me puede dar un resultado positivo. Entonces, la comunicación con los padres es importantísima. Más que tomarle la temperatura, más que rociarlos con sanitizante, más que ponerles gel en las manos, el cuestionario o la comunicación con sus padres es vital. Si un niño vive en una familia con una persona sospechosa o contagiada, el niño no debe de ir a la escuela. Adelante, Fabiola, ¿ibas a comentar algo? Bueno, hay una duda grande todavía sobre el uso de cubrebocas, que es lo que más están mencionando los compañeros. Hay ciertas preguntas, algunos dicen que por la economía, ¿qué tela recomendaría usted que usarían para hacer el cubrebocas de tela? Otra es que si el K95 se puede usar, ¿cuántas veces se puede utilizar el K95? Si es recomendable utilizarlo solo una vez porque también es igual desechable que los demás. Otra pregunta sobre el cubrebocas también, que si ya ve que los niños a veces no están acostumbrados al uso del cubrebocas, porque muchos sí estuvieron en casa y no necesitaron el uso del cubrebocas constante, que si guardamos la sana distancia es posible que le permitas al niño que se baje por unos momentos el cubrebocas. Sí, bueno, pueden permitir que se bajen el cubrebocas, sobre todo cuando están comiendo, o en algún momento de esparcimiento, ¿no? Incluso las clases de educación física, si los niños están a distancia, digamos, en un escenario de una cancha de básquetbol, donde ustedes tienen 10 niños, supongamos que hay 10 niños en una cancha de básquetbol, pues los pueden poner en diferentes posiciones de tal manera que haya metros de distancia entre los niños. Ahí, por supuesto, se pueden quitar el cubrebocas siempre y cuando los niños no estén interactuando de manera cercana. Creo que la clase de educación física incluso puede ser un espacio de esparcimiento para los niños. Puede ser el receso que los niños necesitan de las jornadas de clases adentro del salón. Entonces, creo que las clases de educación física tienen muchas ventajas y se pueden ser mucho más permisibles, porque definitivamente si el niño se quita el cubrebocas en una cancha de básquetbol donde no hay personas cercanas a él, pues obviamente ¿a quién va a contagiar? A nadie. En cambio, si se quita el cubrebocas adentro de un salón de 5 por 4 metros, pues obviamente el riesgo de contagio es altísimo. Entonces, la clase de educación física puede ser un espacio de mucho esparcimiento, puede ser el espacio que los niños necesiten para descansar del uso del cubrebocas. En cuanto a las telas, pues, la verdad es que no sé de telas, pero por eso es que no te puedo decir que utilicen licra o que utilicen cualquier otra tela. Pero yo creo que el sentido común tiene que ser una tela que sea poco porosa, que sea una tela de poro muy pequeño y que no permita que salgan muchas partículas de saliva.
Ahora, en cuanto al N95, pues ciertamente el N95 no es el cubrebocas más adecuado porque es un cubrebocas de uso hospitalario, es un cubrebocas caro y es un cubrebocas desechable. Entonces, la persona que use N95, pues ese cubrebocas va a la basura y al día siguiente tendría que utilizar otro cubrebocas. Entonces, definitivamente por eso yo digo que los cubrebocas de tela son la mejor opción, porque son cubrebocas que además de evitar la contaminación del ambiente, pues ayudan a la economía de la familia, ¿no? Muchas gracias. Bien, Machain, ¿algo que quieras comentar? Bien, doctor. Bueno, pues está muy interesante el tema, ¿eh? Yo creo que mis compañeros, colegas también están, al igual que yo, emocionados por saber un poquito más y despejar estas dudas. Doctor, en su experiencia, más o menos cuánto tiempo usted cree que pase para que la educación física vuelva a ser retomada como la conocíamos en el 2019. Híjole, no quiero jugar al Nostradamus, ¿eh? No quiero jugar al Nostradamus. Pero mira, te voy a dar una fecha con base en el tema de la vacunación. Creo que la vacunación es lo que más, la medida más efectiva que nos va a permitir volver a la normalidad. El asunto es que la pandemia no es un tema de México. Bueno, de hecho, por eso se llama pandemia, porque es una enfermedad que está en muchos países al mismo tiempo. Entonces, el tema es que la vacunación es muy dispareja en el mundo. Hay países como Estados Unidos, Alemania, Australia, Austria, Francia, Nueva Zelanda, etcétera, que son países que le han apostado durante décadas a la ciencia y a la tecnología y por ende son productores de vacunas. Pero hay países, y entonces en esos países la vacunación va a un ritmo muy acelerado, incluso hay países donde le sobran las vacunas, ¿no? Como en Estados Unidos, que incluso te están pagando porque te vayas a vacunar. Pero hay países como México, ¿no? Hay países como África, hay países, bueno, países de África, hay países de Asia, que la verdad es que el número de vacunas es muy escaso, ¿no? Yo te puedo decir que en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Nueva Zelanda, en Austria, en España, en los países del primer mundo, se prevé que la vacunación, el proceso de vacunación, termine durante el 2021. ¿Mm? Esos países. Pero hay países como México, o como Argentina, como Brasil, como Chile, como Colombia, como esos países, digamos, del tercer mundo, donde se prevé que la vacunación o la inmunidad de rebaño se logre en 2022, ¿eh? O sea, hasta el próximo año. Y hay países como el Congo, como Nigeria, como Afganistán, como como estos países que, digamos, están en muchas desventajas, Zimbabue, etcétera, donde se prevé que el proceso de vacunación termine hasta 2023. Y tú puedes decir, pero el Congo está muy lejos de México. Bueno, sí, por supuesto que está muy lejos de México, pero vivimos en un mundo globalizado. Y una persona que está en el Congo puede viajar a Tepic y estar en Tepic a los 2 días después. Entonces, mientras en el Congo haya una escasez de vacunas, ahí la probabilidad de que aparezcan nuevas variantes del virus es mucho más alta que aparezcan en Estados Unidos. Entonces, el tema de la vacunación, cuando hablamos de vacunación, tenemos que pensar en vacunación universal. Y vacunación universal tenemos que pensar en vacunación mundial. Entonces, de acuerdo a los pronósticos de la Organización Mundial de la Salud, la gran parte de la población mundial estará vacunada, o más bien la mayoría de la población mundial estará vacunada hasta 2023. Entonces yo creo que nos queda pandemia para rato, porque
a pesar de que en México el proceso de vacunación avanza lentamente, pero avanza, en cualquier momento nos puede llegar una variante del virus de Zimbabue, de Ruanda. Y entonces esa variante va a generar nuevos contagios en México. Entonces el tema de la distribución económica, el tema de riqueza mundial, es un tema central en el control de la pandemia. Contestando tu pregunta, yo creo que podemos, y no le quiero hacer al Nostradamus, pero yo creo que podemos, digamos, volver a una normalidad. Obviamente todo se va a ir normalizando poco a poco, todo se va a ir normalizando, pero digamos, donde ya vamos a poder respirar y decir, me dijeron que alguna vez había pandemia, o te acuerdas de aquella pandemia. Yo creo que finales de 2022 o 2023. O sea, nos queda más de un año seguro, de pandemia. Muy bien. Bueno, entonces, ya para finalizar, retomando los puntos que aquí se abordaron con respecto a la sesión, para que lo tengan a consideración todos los compañeros, ya nos hizo... Me gustaría, Sí, me gustaría hacer una aportación que me llamó mucho la atención. ok, adelante, El doctor. día de ayer me reuní con profesores de la comunidad de Aguacatlán, un pueblo donde se reportaron, al menos públicamente, los primeros niños contagiados. Y entonces los compañeros profesores de Aguacatlán me decían que los salones donde se detectaron estos casos esos niños fueron enviados a su casa. ¿Mm? Al niño que resultó positivo o infectado, se le indicó 15 días de aislamiento, 15 días, eso fue lo que me dijeron, 15 días de aislamiento, y que al resto del grupo le dijeron que en 5 días podía volver. Eso fue lo que me dijeron, ¿eh? Que en 5 días esos niños que no estaban infectados tenían que ir, bueno, en teoría no se habían infectado, tenían que irse de cuarentena 5 días, y si ningún niño presentaba síntomas, los niños podían volver a los 5 días. Eso se me hace una actividad o una instrucción muy riesgosa. ¿Mm? Si un niño sale infectado, se tiene que comunicar a la comunidad. Ese niño infectado se tiene que ir, al menos 15 días, se tiene que ir a su casa. ¿Mm? Y el resto de los niños de ese salón se tendría que ir a su casa, y a los 5 días, si ningún niño tiene síntomas, esos niños tendrían que hacerse prueba de PCR si no tienen síntomas. Y si los niños tienen síntomas, podrían hacerse una prueba de antígeno, que son pruebas mucho más baratas y son pruebas rápidas. Entonces, pero hasta que no se compruebe por laboratorio que no se infectaron, podrían volver a los 5 días. ¿Por qué a los 5 días? ¿Por qué no antes? Porque hasta los 5 días después del contagio, hasta 5 días después del contacto con el positivo, se recomienda que se hagan una prueba. Entonces, pero no es que se vayan 5 días de incapacidad o 5 días de cuarentena. Esos 5 días son para que los niños se estén en autoobservación con los padres. Si pasan los 5 días y ningún niño presenta síntomas de los que tuvieron contacto, entonces esos niños tendrían que hacerse prueba de PCR. Y con prueba negativa en la mano, tendrían que volver a la escuela. Si no se quieren hacer prueba de PCR porque es cara, porque es difícil de conseguir, etcétera, los niños que tuvieron contacto con el positivo tendrían que irse 15 días al menos a su casa. No tendrían por qué regresar antes, porque aunque no tengan síntomas, el riesgo de que un niño se haya contagiado existe. Y si regresan sin síntomas, cualquiera de los niños de ese grupo puede ser portador asintomático del virus. Y entonces otra vez va a haber otra cadena de contagio casi de manera inmediata. Bueno, muy bien, importantísimo eso. Muy, Yair, ¿me puedes muy, oír? muy importante lo que nos
¿Nos comparte el doctor esa experiencia que... Eso es vital, eso es vital. No pueden darse ese lujo. Eso es jugar con fuego. Sí, Eso es jugar con fuego. sí, ahí hay que tener responsabilidad tanto de parte de los padres, de parte de los docentes y los propios alumnos. Si Eh, no quieren suspender las clases 15 días, si no quieren suspender las clases 15 días, a los 5 días tendrían que aplicar pruebas de laboratorio. Los padres tendrían que aplicarles prueba a los niños. Si no quieren, si no quieren suspender las clases 15 días. Si quieren regresar a clases, a los 5 días tendrían que hacer pruebas. Tendrían que hacerles pruebas a los niños. Si son asintomáticos, es decir, si ningún niño tiene síntomas, la prueba que se tienen que hacer es prueba de PCR. Si el niño tiene síntomas, no tiene que esperarse 5 días. Antes de esos 5 días, aunque no se cumplan, en el momento que tiene síntomas, se podría hacer una prueba de antígeno. Y entonces ese niño podría regresar con prueba negativa a los 5 días, y si no se hacen prueba, 15 días de cuarentena a todo ese grupo. Perfecto, muy bien. Hay que tener, compañeros, los que nos están viendo en la transmisión, esas consideraciones para que lo tengan en cuenta al interior de sus colectivos, con sus directores, con sus compañeros docentes. Para cerrar de manera general, entonces retomemos las cuestiones que tienen que ver con la sesión de educación física, las recomendaciones que nos hace el doctor Iván. Hay que, pues, reinventar, como dice él, nuestra sesión. Hay que tener considerado, perdón, el uso del cubrebocas durante la sesión, tratar de no implementar actividades que sean muy demandantes para el alumno para que no lo llevemos hasta la agitación, como nos lo comentó el doctor. Si bien también nos comentó el doctor que es muy bajo la posibilidad de contagiarse a través del material, pues qué mejor evitar estar compartiéndolo, ¿verdad? Pudiéramos por ahí pedirle al alumno que lleve su propio material desde casa, ¿sí? Tener obviamente la distancia que se nos ha estado pidiendo de manera reiterada entre alumnos y pues principalmente el tipo de actividades, compañeros, ¿verdad? Que no sean tan intensas sobre todo. Creo que esto nos abre la posibilidad para que tengamos posteriormente una sesión invitando sobre todo a los compañeros que son asesores técnicos pedagógicos, que son los especialistas en esta parte, para que ellos nos brinden una orientación acerca de qué tipo de actividades pudiéramos trabajar en específico que sean relacionadas con el programa, pero también, como mencionábamos aquí, de baja intensidad. No sé, compañeros, ¿alguna otra comentario para finalizar? Machain, Yo creo Fabiola. que un punto más, a lo mejor que sería bueno que destacáramos, lo comentó el doctor, esta parte de concientizar al colectivo, a los padres de familia, la responsabilidad compartida de que si existiera un caso, comunicarlo, no callarlo para estar todos atentos y cuidarnos, ¿no? Entre todos. Es una parte importantísima. Y bueno, algo que comentó el doctor, me gustó como frase, dice, nos comentó que la clase de educación física puede ser el espacio de esparcimiento necesario donde el alumno libere ese estrés, donde el alumno descanse un poquito de lo que se genera, ¿no? Estar dentro del aula, las tareas en casa, y la puede ser ese momento que si lo llevamos bien, puede ser ese momento ideal, ¿no? Para que el alumno se libere, descanse, repose. Yo creo que ustedes como comunidad de profesores de educación física tendrían que reinventar la clase, pero incluso ser solidarios con el resto de sus compañeros, profesores que están en salón. Creo que ustedes pudieran, a lo mejor no les va a gustar lo que les voy a decir, pero ustedes pudieran fungir como ese espacio de esparcimiento, ese receso ordenado. Ustedes pudieran promover un receso ordenado de los alumnos, de tal manera que ustedes pudieran servir a los niños como un espacio para que los niños hagan actividades que de otra manera serían muy desordenadas. Y entonces esos recesos ustedes pudieran ser como
más que ser profesores de educación física, y repito, a lo mejor no les va a gustar lo que les voy a decir, pero pueden ser los profesores auxiliares de los recesos, los profesores vigilantes de los recesos, los profesores que ordenen las actividades al aire libre, más que estar pensando en cumplir con un programa. Yo creo que deberían de estar pensando en cómo como comunidad de profesores se pueden apoyar unos a otros, porque el regreso a clases presencial, vuelvo a repetir, es mucho más riesgoso para ustedes que para los niños. Bien. Fabiola, ¿algo más para cerrar? Entre el riesgo de lo que comento ahorita, que somos los que tenemos más riesgos como docentes, hay una pregunta que la han hecho también y yo creo que a todos nos tenía con esa duda. Ya ve que en las redes sociales las noticias, aunque no sean ciertas, vuelan. Sobre la vacuna, estamos vacunados con la CanSino, que si tenemos, ya ve que habían comentado que tenía 6 meses de ¿cómo se dice? De Que efectividad, funcionaba de efectividad durante 6 meses y que después dijeron que teníamos que ponernos un refuerzo y es diferente información. Es una duda que tenemos casi todos los maestros, no sé qué tan cierto sea. Yo lo que les puedo decir, y porque ya lo comprobamos en el laboratorio de la universidad, es que la vacuna CanSino funciona. La vacuna CanSino funciona. Les digo porque un error que se cometió es hacerle tanta publicidad a ciertas marcas o a las marcas de las vacunas. Entonces, la gente actualmente no va en busca de una vacuna, va en busca de una marca de vacuna. Entonces, yo lo que les puedo decir es que todas las vacunas funcionan, CanSino funciona. A mí lo que me preocupó es que la empresa que fabricó la vacuna lanzó un comunicado sugiriendo, recomendando una segunda dosis de la vacuna. Y la respuesta del gobierno mexicano fue no, ya no vamos a poner vacuna CanSino. Entonces, yo lo que les digo a mis compañeros ahorita, deben de estar tranquilos, la vacuna CanSino funciona. Yo lo que recomendaría es, antes de los meses de invierno, tratar de volvernos a vacunar. Lo recomendable sería volvernos a vacunar con CanSino, pero yo creo que ya no van a comprar vacuna CanSino. Entonces, ¿qué recomiendo? Que antes del invierno nos pongamos otra vacuna. ¿Cuál? La que sea, la que podamos obtener, la que esté disponible, independientemente de si es X, Y o Z marca. Nos pongamos otra vacuna. Si es una vacuna de 2 dosis, nos tenemos que poner las 2 dosis. Es decir, si nos vacunamos en noviembre y es una vacuna de 2 dosis, nos vacunamos en noviembre y pongámonos la segunda dosis de esa marca en enero. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría. En este momento, las personas que se han vacunado, algunas personas se han vuelto a infectar, pero esas personas que se han vuelto a infectar, no importa si se vacunaron con CanSino o se vacunaron con AstraZeneca o se vacunaron con Pfizer. En el laboratorio nos hemos dado cuenta que más o menos no importa la marca de vacuna. Es decir, se vuelven a vacunar independientemente de la vacuna que se pusieron. Entonces, ahorita podemos estar tranquilos. Yo creo que antes del invierno hay que volvernos a vacunar. Y si es una vacuna de 2 dosis, pongámonos las 2 dosis. Es lo que les puedo decir. Okay, muchas gracias. Bueno, compañeros, pues aquí vamos a finalizar esta muy interesante reunión, entrevista, asesoría con el doctor Iván Girón. Agradecerle, doctor, su disposición, todos esos comentarios que nos hizo acerca de los cuidados que nosotros tendremos que poner en práctica para tener una sesión de educación física segura. Yo creo que a mis compañeros les ha sido de gran utilidad el día de hoy esa información y pues no queda de otra más que ponernos a trabajar y, como dice Machain, concientizar padres de familia, concientizar docentes y a los propios alumnos para tener una sesión segura. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, doctor, y nos vemos la próxima en nuestro patio escolar. Hasta luego. Bien. Gracias. Gracias por la invitación. Saludos. Gracias, doctor. Gracias, compañero.